Hola, buenos días. Hola, soy Antonio Sotillo Martí, profesor honorario del Departamento de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho. El tema que quisiera tratar hoy es la llamada exoneración del pasivo insatisfecho o condonación de deudas tras un concurso de acreedores que está regulado en el artículo 178 bis de nuestra ley concursal. Este beneficio para todos los deudores personas físicas se enmarca tras un procedimiento concursal debido a las crisis económicas o insolvencia que haya padecido el deudor. Y que en estos tiempos de crisis sanitaria y de crisis económica pueden darse concursos de acreedores, solicitudes de concursos de acreedores por los deudores personas físicas, empresarios, autónomos, profesionales liberales o simplemente deudores casados, solteros o viudos que con motivo de la crisis hayan visto que no podían pagar las deudas, los créditos de sus acreedores y, por tanto, han solicitado un concurso. Por tanto, el objetivo de esta figura de la exoneración del pasivo insatisfecho no es otro que permitir lo que describe expresamente la propia denominación, que una persona física, a pesar de un fracaso económico, empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgar nuevas iniciativas empresariales, profesionales o vitales, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer. Obviamente, como en cualquier sistema similar de nuestro entorno geográfico, este mecanismo no debe amparar abusos ni fraudes, lo que justifica los requisitos y presupuestos de esta llamada exoneración del pasivo no pagado. Por ello, el mecanismo de segunda oportunidad, también llamado así, establece controles y garantías necesarias para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas. Se trata de permitir que aquel que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras esa liquidación. La regulación en España de esta figura aparece de modo definitivo en la Ley 25/2015. Por tanto, es muy reciente y de escasa tradición y práctica, pero puede ser muy útil para estos deudores. Todo procede de la tradición norteamericana, denominada Fresh Start o segunda oportunidad, de larga tradición en Estados Unidos, que ha pasado a las legislaciones alemana, francesa, italiana de nuestro entorno y también a la nuestra española. Recordemos, para situarnos, algunos conceptos en la clasificación de los créditos en un concurso de acreedores. En un concurso de acreedores declarado judicialmente tenemos créditos fuera del concurso, créditos contra la masa del artículo 84 de la ley concursal, nacidos con posterioridad a la declaración del concurso, gastos judiciales, honorarios, gastos de la propia actividad empresarial o profesional que no ha cerrado, que no ha concluido, y también salarios por los 30 días anteriores debidos a la declaración del concurso. Luego, un segundo grupo serían los créditos dentro del concurso, que se subdividen en los artículos 90 a 93 de la ley concursal en créditos con privilegio especial, hipotecas y prendas, créditos con privilegio general, retenciones de IRPF y de seguridad social, créditos tributarios o públicos hasta un importe del 50%, algunos créditos salariales pendientes hasta unos topes, indemnizaciones laborales, etc. Créditos, en segundo lugar, subordinados.
multas, recargos, créditos de otros acreedores, personas físicas o jurídicas especialmente relacionados con el deudor, familiares, sociedades, etc., y créditos ordinarios, todos los demás. Tenemos además una interesante sentencia del Tribunal Supremo, la número 381, de 2 de julio de 2019, que analiza pormenorizadamente esta figura de la exoneración del pasivo insatisfecho. Y además tenemos, que tendrá que incorporarse al derecho español, una directiva 2019/1023 de la Unión Europea sobre acuerdos de reestructuración y exoneración de deuda. ¿Cuál es el presupuesto para la aplicación de la figura? Ha de haber una declaración de concurso de una persona física, empresario autónomo, profesional o cualquier deudor. Segundo, que el concurso ya haya concluido con insuficiencia de la masa activa, es decir, con la liquidación y venta de todo el patrimonio del deudor para pagar sus créditos y que queden todavía créditos pendientes de satisfacer. ¿Cuáles son los requisitos generales para la aplicación de la figura? Están en el artículo 178 bis, números 2 y 3. Primero, una solicitud del deudor, en los términos del apartado 2 del artículo 178 bis, y que ha de ser un deudor de buena fe, es decir, con los requisitos del número 3 del artículo 178 bis. Que el concurso no haya sido declarado culpable, que el deudor no esté condenado por una sentencia firme de delitos contra el patrimonio, contra la hacienda pública, contra la seguridad social, y que en su caso haya podido celebrar o intentado al menos un acuerdo extrajudicial de pagos. En la figura existen dos modalidades o vías alternativas. La primera vía es el número 4 del apartado 3, lo que llamaríamos la exoneración inmediata de las deudas, que tiene sus propios requisitos. Que haya satisfecho todos los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, y si no ha intentado un acuerdo extrajudicial, que al menos haya pagado el 25% de los créditos ordinarios. Esta vía es difícil de aplicar en la práctica. La segunda vía es el número 5 del artículo, de este artículo, del apartado 3 de este artículo, que se completa con lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo, lo que llamaríamos la exoneración diferida en los siguientes 5 años del pasivo no pagado. El número 5 establece los requisitos: un plan de pagos, que haya colaborado con la administración concursal durante el concurso, que no haya obtenido otra exoneración o segunda oportunidad en los 10 años anteriores y que no haya rechazado una oferta de empleo adecuada. Y que además su declaración conste en un registro público. Esta segunda vía tiene su propio alcance en cuanto a los créditos afectados. Los créditos ordinarios y subordinados quedan perdonados y los créditos con privilegio especial, la parte no cubierta con la ejecución de la hipoteca o de la prenda. Por tanto, como dice el apartado 6, todos los demás créditos contra la masa, créditos privilegiados, no incluidos en los citados, quedarán afectados a lo que diga el plan de pagos que ha de presentar el deudor. Aquí también se incluyen los créditos de derecho público, como los tributarios y la seguridad social. La primera vía o de exoneración inmediata se tramita a través del artículo 4, es decir, una audiencia a los acreedores y una decisión judicial. La segunda vía o de exoneración diferida simplemente requiere la aprobación judicial, oídas las partes personadas. Un trámite mucho más rápido y más sencillo. Este beneficio de segunda oportunidad o exoneración del pasivo puede revocarse judicialmente
en virtud de la tramitación del apartado 7 de este artículo, a petición de cualquier acreedor en caso de fraude, de incumplimiento grave del plan de pagos o de mejora sustancial de la situación económica del deudor que permita pagar alguna parte. La exoneración diferida del número 5 puede convertirse ya en definitiva, porque es una exoneración provisional en los 5 años siguientes, de acuerdo con el apartado 8 del artículo 178 bis. Porque la vía primera que he señalado es una exoneración definitiva. Por tanto, esta segunda vía del número 5, mucho más ágil y más conveniente, es provisional en los 5 años y se transformará en definitiva transcurridos los 5 años y siempre que se haya cumplido el plan de pagos o al menos se haya cumplido parcialmente, de manera que pueda demostrarse la voluntad del deudor en pagar, en atender sus pagos. En resumen, tenemos una figura interesante y útil para aquellos deudores que hayan pasado un concurso de acreedores con motivo y por desgracia de esta crisis sanitaria y económica. Gracias.